Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Bueno, un aporte más antes de que llegue la Nochebuena. Se me ocurrió hacer posavasos para vestir la mesa y agasajar a la familia, a vuestros invitados. Me pareció algo bien bonito y bien práctico y muy sencillo de hacer. Lo pueden hacer en minutos, o sea que no precisan días, ni semanas, ni nada de nada. Con tener el color rojo y el color verde ya lo pueden hacer, ¿sí? O si tienen amarillo también, lo pueden hacer. Si lo quieren hacer blanco y rojo, también bárbaro. Son margaritas muy fáciles de hacer, parecen complicadas, pero no. Tienen 16 pétalos, un centro, un bordecito y uno más pequeño que se destaca. Es muy fácil de realizar. Yo acostumbro a ponerle una vela a la mesa, a la cual la prendo a las 12 de la noche con ciertas peticiones especiales que hago ese día. Es una vela que dura 7 días y 7 noches. Es una costumbre que tengo desde hace más de 30 años de matrimonio, así que imagínense cuánto hace que lo hago esto. Y da mucho resultado. Se llena de luz y de buena energía la casa. El material, yo estoy usando hilo, sigo con mis rollos de todo lo que he tejido de Navidad y no se terminan ni se van a terminar, creo que quedan para el año que viene. Voy a ver si se me ocurre hacer alguna otra cosita rápida, chiquitita, para presentarles, para hacerles a modo de regalo, por la atención de visitar mi canal, pero es muy fácil de hacer. Este tiene brillito, si consiguen con brillito bien, y si no tienen brillito, bueno, no le ponen brillito. Le ponen algún adorno que ustedes quieran y listo, queda bien bonito igual. En las mercerías venden hilo de coser de color dorado. Le pueden hacer un pespunte así todo a mano, todo alrededor y también queda bien bonito. Pueden usar, en este caso, para este hilo, un ganchillo 1.75 que es para este tipo de material, de 1,5 milímetros y 2 milímetros. Si ustedes tienen un material un poquito más grueso, tienen que ir probando con un ganchillo, por ejemplo, número 2. Y siempre mirar la etiqueta del material que ustedes tengan. Es muy fácil y comenzamos a trabajar. Hacemos así, retorcemos un poquito la hebra y hacemos una cadena de seguro. Acá adentro 1, 2, 3, 4, 5 cadenas al aire. Los unimos a los mismos con un punto deslizado. ¿Sí? 1, 2, 3 cadenitas al aire. Y adentro de este anillito o argollita vamos a hacer 16 puntos altos, contando con estos 3, en realidad tendríamos que hacer 15. Y a su vez vamos a ir escondiendo el piolín para que quede todo perfectito. Comencemos. 2 puntos altos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Chequeamos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Unimos con punto deslizado en la primera cadena y lo pasamos. Hacemos una cadena más de seguro, estiramos un poquito y cortamos nuestro hilo porque vamos a cambiar de color. Este ya lo puedo cortar porque ya está bien escondido y no molesta más. Ahora vamos a trabajar con este rojo. Levantamos en cualquier punto, ahí.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. Estiro un poquito este, porque yo hice uno de más a propósito, para que se me esconda bien. En este lateral vamos a empezar a trabajar de acá para acá, y en este solo pétalo van a ir 10 cadenas porque es el inicio. Después haremos 7. Luego lo van a ver. Cargamos el ganchillo con lazada y contamos hacia atrás. 1, 2, 3, 4. Y en la cuarta, ahí, hacemos un punto alto. Vamos al que sigue y hacemos el tercer punto alto. Vamos a la que sigue, cuarto punto alto. Y la que sigue, quinto punto alto. En total son 5. Vamos al punto que sigue y hacemos una media vareta. Vamos al que sigue y hacemos una media vareta. Son 2. Y vamos al que sigue y hacemos un punto bajo. Ya tenemos nuestro primer pétalo. Nosotros estamos enganchados en este punto y vamos acá al costadito y enganchamos ahí con un punto bajo. Y tenemos nuestro primer pétalo. Ahora hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas al aire. Giramos nuestro tejido. ¿Sí? Estamos por el lado del revés. Tomamos lazada en el ganchillo y acá en el primer punto ahí hacemos un punto alto. Y esa es la separación entre pétalo y pétalo. Volvemos a girar. Y nos queda así, ¿verdad? Como una parecita. Y acá mismo levantamos. 1, 2, 3 cadenas para el primer punto. Y en el punto que sigue hacemos el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto punto alto. Ahora hacemos media vareta, 1 y 2. Y en el punto que queda, un punto bajo. ¿Sí? Ahora vamos al punto que sigue, ahí, y hacemos un punto bajo. Y vamos a hacer el tercer pétalo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas al aire. Giramos y nos vamos acá al primer punto, ahí. Y levantamos un punto alto. Volvemos a girar. Y acá mismo, 1, 2, 3 cadenas al aire, que es el primer punto, y vamos a realizar los 5 puntos altos. 2, 3, 4 y 5. Ahora faltan 2 medias varetas. Vamos al punto que sigue, una media vareta. Vamos al punto que sigue, una media vareta. Y en el punto final, ahí, un punto bajo. Vamos al punto que sigue acá, ahí mismo, y hacemos un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas al aire, giramos, prendemos acá en la primera cadena, ahí, y hacemos el punto alto. Nos regresamos, 1, 2, 3 cadenas al aire, y realizamos los 5 puntos altos, las 2 medias varetas y el punto bajo, y prendemos aquí. Así vamos a ir por todo el contorno del centro de nuestra flor. Bueno, casi quedaría conformada nuestra flor. Recuerden contar antes de cerrar la vuelta que tengan 16 pétalos, porque si no
y cada posavasos les va a quedar diferente. Bueno, nos queda esta abertura, ¿verdad? Y no tenemos cómo subir, porque necesitamos hacer el enlace, la parecita del costado con el punto alto. Y hacemos así. Nos venimos acá al costadito del otro pétalo. Ahí. Con punto deslizado. Vamos bien por el borde. Bien en el borde. Ahí. Y acá en el último punto. Y ahí subimos. Giramos. Tomamos lazada y nos venimos a la primera cadena. Y hacemos el punto alto. Bien. Ajustamos un poquito. Hacemos una cadena de seguro. Estiramos. Y cortamos el hilo porque vamos a cambiar de color. Y ya nos quedó la flor unida. Tomamos el hilo verde y vamos a hacer el rellenito de puros puntos altos. Y nos podemos meter aquí mismo para ir escondiendo. Lo ajustamos con nuestro dedo, clavamos acá en el lateral y hacemos 1, 2, 3 puntos altos, 3 cadenas quiero decir. Yo hago 4 porque una la escondo bien, así no me asoma el otro color. Es algo que hago yo siempre. Ahora vamos acá al medio, ahí, y hacemos un punto alto. Vamos acá a la esquina del mismo pétalo y un punto alto. Vamos acá, entre medio de los pétalos y un punto alto. Vamos rellenando. Venimos acá, en el extremo del pétalo, un punto alto. En el medio del pétalo, un punto alto. En el otro extremo, un punto alto. Entre pétalo y pétalo, un punto alto. En el extremo, en el medio, en el extremo, entre pétalo y pétalo, en el extremo, al medio, en el extremo y entre pétalo y pétalo. Así vamos a ir por todo el borde de nuestra flor. Así queda el borde, bien tapadito, y unimos con punto deslizado en la primera cadena de inicio. Ahí. Ajustamos y hacemos una más de seguro. Y cortamos el piolín. ¿Sí? Y ahora falta hacer la vuelta final, que les dije al principio que hacemos puros puntos bajos. Clavamos, hacemos un nudito y un punto, estiramos, estiramos el otro, seguimos estirando hasta que ajuste bien. Tomo los dos piolines y ya los voy escondiendo y voy punto por punto realizando un punto bajo, punto por punto.
Ya esos pedacitos ya los corto y ya nada se desarma. Y así vamos por el borde. Un punto bajo por cada punto de base. Y unimos con punto deslizado en la cadena de inicio, ahí. Una cadena extra, estiramos el hilo, giramos y vamos a proceder a esconderlo. Ya lo podemos cortar. Ya lo tenemos terminado. Ponemos uno encima de otro y tenemos nuestro posavasos. 12 centímetros de diámetro, 8 gramos pesa cada uno, así que con esos parámetros ustedes pueden ver lo que pueden tejer y lo que pueden hacer. Les queda también para los que son vendedores, para ustedes los artesanos, los envuelven bien. Les doy una idea, una fácil, porque siempre me preguntan, una fácil manera de envolver esto es pasar una cinta de acá, por acá. Le hacen una moñita y los envasan de A6. Los ponen de A6 o de A4, ¿sí? Nadie va a comprar un posavasos solo. Por lo general compran 4 o 6, porque hay personas que son solas y no tienen tanto para lucir en una mesa. Son 2, entonces 4. Y si no, 6. Y acá le pasan y le hacen una moñita y le ponen su tarjetita o un papelito que diga su nombre, que son creadores, artesanos, un teléfono, no sé, lo que ustedes acostumbren a hacer en su mesa de trabajo, inclusive hasta el precio. Es una idea que les doy y les queda también muy coqueto a la hora de vender. Todo entra por vistas. Es así, la gente se enamora de lo que ve. Cuanto más bonito sea, mejor, más delicado y siempre con buenas terminaciones. Espero que lo hagan, cualquier duda me lo dejan en comentarios. En estos días les estaré subiendo otro tutorial. Les agradezco que me hayan visto. No se olviden de dar un like hacia arriba si es de su agrado este video. No están obligados a hacerlo, pero si es de su agrado, háganlo, porque así me ayudan. Inviten a sus seres queridos, amistades, a participar del canal. Y donde quieran que se encuentren, los bendigo con paz y bien, mucha salud y mucha prosperidad.